Buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Hemos llegado al día 505 unidos en oración. El texto bíblico que nos envía la Iglesia Nacional se basa en Primera de Juan, el capítulo 3, los versículos del 21 al 22. Dice así el texto: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿verdad? Que Dios nos permita en esta mañana tomar una decisión trascendental. Quiero, querida Iglesia de la Alianza, sugerir con toda sencillez y humildad que lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con formar un ejército bajo la espada de Gedeón que nos permita destruir los sistemas de pecado que los madianitas nos están manejando, haciendo que nuestro país, nuestra nación, sufra en demasía. Escuchemos con atención, porque aquí hay no solamente un reto, sino también un recurso de Dios para levantar a este país, levantar a esta nación, no con espada, no con fuerza, no con piedras, sino con la guía del Espíritu Santo. Pongamos atención y que el Señor nos permita disfrutar su revelación en esta mañana y clamar en oración, porque como dice el texto, si obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, tenemos confianza en que lo que vamos a pedir, Él nos va a dar. Vamos a orar. Padre querido, con todo el corazón, Señor, mirándote a ti por el Espíritu, te pedimos, Señor, que tú guíes este tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios. Sea un tiempo hermoso que nos permita entender el rol que tú nos has dado, oh Jehová de los ejércitos, a la iglesia evangélica aquí en el Ecuador de la Alianza Cristiana y Misionera. Gracias por lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, toma control de tu palabra y que ésta nos hable profundamente al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la historia de los generales, vamos a hablar del general Gedeón, el general de las divergencias, de las controversias muchas veces. Si recordamos la semana pasada, Josué, al despedirse de su pueblo, después de haber conquistado la tierra prometida, les dijo a toda la nación: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo que dijo: amén, lo vamos a hacer. Eso está en Jueces, el capítulo 23, del versículo 23 también. Desde el inicio de la conquista hasta la muerte de Josué, que murió a los 110 años, y el gobierno de los ancianos de su tiempo, transcurrieron 24 años, desde 1405 a 1381 a.C. Y durante ese tiempo, los hijos de esa generación fueron formados sin conocer a Dios, ni lo que hizo por Israel. Y cuando Josué y sus ancianos murieron, la próxima generación hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, sirviendo a otros dioses. Este oscuro periodo tuvo una duración de 324 años. Imagínense ustedes. Por no haber formado a la próxima generación con los principios de Dios, el efecto fue que 324 años Israel vivió una vida de oscuridad completa, desde 1373 hasta 1049. No había un rey que gobernara Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía,
como dice Jueces del capítulo 21, el versículo 25. Todo este tiempo Dios tuvo misericordia en el tiempo de los jueces y levantó hombres y mujeres para liberar a Israel de sus enemigos que les conquistaban y les sometían con enormes sufrimientos. Desde Otoniel a Sansón y las guerras internas entre las tribus de Israel, Dios levantó hombres y mujeres que ayudaron a calmar el dolor de la opresión que vivieron en ese tiempo tormentoso de la época de los jueces. Solamente el libro del Ruth es un hermoso oasis que por los finales del período de los jueces se narra la historia de Boz y de Ruth, moabita, que fueron los padres de Obed. Obed fue padre de Isaí, e Isaí padre de David, el dulce cantor de Israel, que será el próximo general David que veremos nosotros en este proceso de tiempos de oración que estamos haciendo. Vamos a ver en esta semana la vida de Gedeón, que por sus diferentes contrastes vale la pena aprender de sus éxitos como también de sus fracasos. Querida iglesia, escuche bien esto. Lo peor que le puede pasar a una nación, a un pueblo, es la ingobernabilidad, en donde cada uno quiera hacer lo que quiera. Dios no nos permita vivir esto, mis hermanos. Y este tiempo de oración, clamando al Señor, que nos una como iglesia y que impactemos como iglesia a la nación para desarrollar un proceso de unidad. Primer punto que vamos a analizar, llamado de Gedeón. Jueces, capítulo 6, los versículos del 1 al 24. Dice el versículo 1. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová les entregó a los madianitas durante 7 años. ¿Quiénes eran los madianitas? Eran unas personas que se aprovechaban de las siembras y las cosechas de Israel y atacaban con todo. Destruyeron sus viviendas, saqueaban el fruto de sus cosechas y de sus ganados. No les dejaban que comer, lo destruían todo. Venían en gran multitud, sus camellos eran innumerables, dice así el texto. Empobrecieron totalmente a Israel y la nación tuvo que volver los ojos a Dios. Pero aquí sucede un hecho interesante. Dios siempre tiene misericordia de su gente, de su pueblo, como tiene misericordia de usted y de mí. El ángel de Jehová se puso debajo de un árbol, una encina, como dice el texto, observando a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en un lagar, escondiéndose de los madianitas. Dice así el versículo 11. La situación de Gedeón era crítica, ya que estaba haciendo con el trigo todo lo que no debía hacerse. El lagar sirve para exprimir las uvas y sacar el vino y se colocaba en la parte baja de una montaña. Y el trabajo de sacudir el trigo tenía que hacerse en los lugares altos para que el viento se lleve el tamo. Pero Gedeón era miedoso, era un poco cobarde y con baja autoestima. Pero el saludo del ángel de Jehová parecería que no se ajusta a la personalidad de Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dijo el ángel de Jehová. Él se quedó impactado. Dios de valiente, ¿qué tengo? Diría entre sí, ¿verdad? Gedeón protestó, primeramente reclamando a Dios la situación que estaba pasando el pueblo de Israel a causa del dolor que les causaba a los madianitas. Pero Dios le insiste y le dice, ve con tu fuerza y salvarás. Yo te envío, dice así el versículo 14. Gedeón se consideraba inútil, se consideraba débil, se consideraba insignificante. Pero frente a la insistencia de Dios, Gedeón le pidió
que esperara un poquito para presentarle una ofrenda. Tomó un cabrito, panes sin levadura, le puso la carne sobre la roca y el pan y el caldo vertió sobre la carne. El ángel de Jehová tocó la carne con su bastón y surgió fuego de la roca y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Dicen así los versículos del 15 al 18. Una aplicación en este momento. Gedeón no era un valiente guerrero al inicio. No tenía una autoestima bien elevada al principio. Simplemente Dios le escogió para que sea una herramienta para su propósito. Y sabe, la aplicación es hermosa, lo que vamos a decir hoy. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo, lo que es menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, del 27 al 19. Iglesia amada, Dios le escogió a usted, me escogió a mí, débiles, simples, lo último del mundo, para hacer brillar la gloria de Jehová. ¿Dónde? En el lugar donde Él nos puso. ¿Sabe por qué? Porque somos canales de bendición para llevar el agua de vida al desierto de la sociedad que el virus del pecado lo produjo. Esto es importante entender. Estamos en medio de una crisis, es verdad, pero aquí Dios puede levantar y va a levantar un grupo de Gedeones actuales para que, venciendo los miedos, venciendo los temores, podamos vencer a los madianitas de estos tiempos. Segundo punto, el propósito y las luchas de Gedeón. Jueces capítulo 6, los versículos del 25 al 40. Dios le llamó a Gedeón para que sea el general que libere a Israel de las acechanzas y de las acciones crueles de los madianitas. Pero tenía que liberarles en primer lugar de los dioses de Baal y Aserá, que les estaban esclavizando con costumbres para Dios que eran muy repugnantes. Baal era el dios de la lluvia. Baal era el dios del trueno, el dios de la fertilidad, originario de los babilonios y de los caldeos. El padre de Baal se llamaba El, que era considerado el dios supremo y creador. Su esposa era la diosa Será o Arstaste, madre de Baal. El pueblo de Israel le rendía adoración a esos dioses en espera que les proteja en las cosechas, en especial en los tiempos duros en que estaban viviendo, porque los madianitas venían y se llevaban todo. Dios le dice a Gedeón que destruya el altar que su padre Joás lo levantó en honor a Baal y a Será, y que en la cima de ese lugar construya un altar y sacrifique con 2 toros de 7 años de edad en honor a Jehová, Dios de Israel, como dice Jueces capítulo 6, el versículo 25. Gedeón tomó 10 de sus siervos e hizo lo que Dios mandó, aunque lo hizo de noche por miedo a su padre y a los hombres de la ciudad. Aquí hay otra preciosa aplicación. Querida iglesia, estos tiempos de oración que estamos haciendo es para que la palabra de Dios nos revele lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Una pregunta. ¿Cuáles son los baales que actualmente tenemos en los cuales confiamos para nuestro desarrollo económico?
¿Tiene tal vez usted algún Baal metido dentro, guardado? Son estos ídolos, estos Baales, nuestra habilidad física o intelectual. Son los Baales, el dinero que disponemos para realizar inversiones y gastos que tenemos. Son estos ídolos, estos Baales, la fuente de nuestros ingresos y que confiamos en ellos. No podemos hacer cambios en mi hogar, en mi naturaleza, en mi vida personal. No podemos hacer cambios en nuestra iglesia. No podemos hacer cambios en nuestra ciudad si hay Baales presentes en nuestra vida personal. No podemos adorar a Dios y también a los Baales. No podemos. No se puede construir un centro de adoración en el mismo lugar, con la misma estructura espiritual de personas que adoran a otros dioses como los Baales. Para adorar a Dios, al Dios de la Biblia, ¿cómo se debe hacer? Primeramente debo destruir los símbolos de los otros dioses. ¡Wow! Dios es un Dios celoso. No admite mezclas. No admite mezclas el Dios que nosotros tenemos. Recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 del versículo 16. El texto dice, a Dios no le gustan los fríos. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, dice el Señor. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los tibios son aquellos que buscan a Dios y también a los Baales. No podemos ser tibios, no podemos tener los Baales, porque Dios nos va a vomitar de su boca. Nos va a vomitar de su boca. Gedeón dio un primer paso, quitar los Baales, y fue cambiado su nombre a Jerubal, cuyo significado es Baal se defienda contra él. Y pudo recibir la autoridad por el Espíritu Santo para tocar la trompeta y convocar a todas las tribus de Israel y que éstas se preparen para la gran batalla contra Madián. Pero el miedo y la baja autoestima de Gedeón le estaban sofocando y tenían que resolver este problema. Los varones de Israel aceptaron la convocatoria de la guerra contra los madianitas y fueron reunidos 32,000 hombres listos para la guerra. Pero Gedeón, con el miedo como cinto en su cintura, le dice a Dios, Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, te pido que este vellón de lana con el rocío de la mañana quede húmedo y toda la tierra de su alrededor esté seco. Y Dios le hizo así. A la mañana siguiente, Gedeón sacó del vellón que estaba húmedo una taza de agua, como dice Jueces 6:38. Gedeón insistió que en el día siguiente sea lo contrario, es decir, que el vellón permanezca seco y que todo alrededor del vellón esté húmedo con el rocío de la mañana. Y Dios le hizo así. Querida iglesia, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si requerimos que Dios muestre y ratifique de alguna forma cuando emprendemos una tarea en el nombre de Dios. Y sí debemos buscar eso, que el Señor nos ratifique de alguna forma, de alguna manera, que estamos nosotros en su voluntad. La dependencia total de Dios, Jueces del capítulo 7. Gedeón no resolvió su problema todavía. Ya tenía la certeza que Dios le iba a dar el triunfo, pero también confiaba en el numeroso ejército que tenía. Dios no comparte su gloria con ningún Baal. O es solo Dios, o es nada. Dios le dice a Gedeón,
hay demasiados soldados. Diles que los que tengan miedo, que se regresen a sus casas. Y salieron 22,000 hombres. ¿Puede usted imaginar la cara de Gedeón con sus 32,000 soldados ahí, donde él confiaba? Salieron corriendo 22,000 y quedaron en el ejército solo 10,000, como dice Jueces, capítulo 7, versículo 3. ¿Cómo sería el pensamiento de Gedeón en ese momento, verdad? ¿Cómo sería el pensamiento de los 1,000? Eran 32,000. Luego salieron corriendo, despavoridos 22,000. ¿Qué dirían los 10,000 que quedaron? Pero las cosas de Dios se los hace a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Dios le dice a Gedeón, todavía son demasiados. Y que Dios les iba a dar una señal para escoger a los valientes que derrotarán el numeroso ejército de los madianitas. Pues imagínese lo que pensaba Gedeón. Ya salieron corriendo 22,000. Y los 10,000 que quedaron también son demasiados. Bajaron los 10,000 al río y fueron escogidos 300 soldados que bebieron llevando el agua con sus manos a sus bocas. El resto regresó a sus casas. El resto de una manera un poco apurada se lanzaron a tomar agua directamente con sus bocas del río. Estaban desesperados. Y allí estaba Gedeón con sus 300 soldados al frente de un ejército muy grande, como de langostas, como dice así el texto bíblico. Una lección. Iglesia amada, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Como dice Zacarías 4:6, que libramos la batalla de Jehová. Es por su Espíritu Santo. Por lo tanto, no esperemos que como cristianos seamos mayoría, porque las guerras de Jehová se confrontan por el poder del Espíritu Santo. Pero Dios sabía que el general Gedeón, con sus 300 soldados y todos fueron a sus tiendas, enfrentaba a un ejército que se le veía en la llanura, un ejército enorme, enorme, absolutamente enorme. ¿Qué pensaría Gedeón? Que 300 soldados, ¿cómo iban a derrotar a ellos? Dios le dice a Gedeón, baja al campamento de los madianitas, tú y tu siervo, Furá, y escucha a los que están diciendo los centinelas. Gedeón escuchó a decir a uno de los centinelas, la espada de Gedeón derrotará a los madianitas, dicho por uno de los centinelas madianitas, como dice Jueces capítulo 7, versículo 14. Entonces Dios le permitió a Gedeón de manera racional, porque escuchó al ejército enemigo, que ellos le tenían miedo a la espada de Gedeón. Gedeón adoró a Dios. Contento con lo que escuchó, por supuesto, Gedeón, los 300 hombres tomaron las armas más mortíferas, más dañinas. ¿Cuáles eran las armas? Antorchas, cántaros, trompetas y sus propias espadas. A medianoche los soldados rompieron los cántaros, tocaron sus trompetas y al grito Jehová y Gedeón, con sus espadas en alto, esperaron lo que iba a hacer el Señor. Los soldados madianitas se mataron unos a otros, el resto salieron huyendo. Gedeón invocó a las tribus y persiguieron a los madianitas que huyeron y capturaron a sus jefes militares, Oreb y Seb, y los mataron.
y murieron 120,000 soldados madianitas, como dice Jueces 8:10. Y si huyeron 15,000 en la planicie más abajo, donde estaban el ejército de los 300 hombres de Israel, habían 135,000 soldados. Y Gedeón con sus 300, gritando por Jehová y por Gedeón, con sus trompetas, parados, porque no hicieron nada. Fueron muertos entre ellos 120,000 hombres. Tratemos de imaginarnos lo que realmente pasó. ¿Qué hicieron los 300 israelitas? ¿Alguien usó una espada? No, solamente confiaron en lo que Dios había prometido. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Querida iglesia, una cosa importante, saquemos a nuestros Baales de nuestras vidas y confiemos en las promesas de Dios. ¿Sabe que el Ecuador requiere de los generales como Gedeón, que pese a sus propios miedos y desconfianzas, a sus propios temores, confió en Dios y se encontró, como narra el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 32, que Gedeón se encuentra en el cuadro de honor de los generales de Dios, los generales de la fe. El Ecuador requiere de los Gedeones que confíen en Dios y que quememos los dioses Baales que tenemos escondidos y conscientes de que somos canales de bendición. Llevemos el agua de vida a los desiertos que ha producido el virus del pecado y podamos vencer la crisis nacional. ¿Sabe? El desafío con todo mi corazón es que la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera forme un ejército de los 300. No estoy diciendo el número exacto, solamente se presenta la proporcionalidad. El ejército madianita era de 135,000 soldados y Gedeón 300 soldados. Toquemos las trompetas, levantemos la espada de la palabra de Dios y gritemos por Jehová y por su palabra para vencer el virus de la corrupción que está destruyendo la economía de la nación. Por Jehová, por su palabra, derrotemos el virus de la corrupción, que como los madianitas son langostas que están destruyendo la economía de nuestras familias y de nuestra nación. Cuarto punto, el triunfo y la derrota de Gedeón. Jueces del capítulo 8 y el capítulo 9. Gedeón derrotó a los madianitas, tomó prisionero a sus reyes, Seba y Salmuna, y les mató con sus propias manos, como dice Jueces 8:21. Y fue reconocido por los ancianos de Israel como libertador de la nación. Le pidieron que sea rey, él y su descendencia. Pero Gedeón dijo, Jehová será el rey de vosotros. Jueces 8:23. Pero aquí se narra uno de los hechos más tristes y los errores y el error que cometió Gedeón. Gedeón le pidió al pueblo que le den los anillos de oro. Ellos le dieron sin restricciones. Reunieron 19 kilos de oro. Jueces 8:26. Pero Gedeón construyó con ese oro una estatua, un ídolo, y le puso en la ciudad de Ofra, y fue el mayor error de su vida. Todo Israel, toda la nación,
se prostituyó por ese ídolo y fue piedra de tropiezo para toda su familia, como dice Jueces 8:27. Gedeón sabía la debilidad de Israel, como también la causa del castigo de Dios, pero no tuvo el valor de ser radical en su fe y alinearse al deseo de Dios. Después de todo lo que hizo, sí, es verdad que Dios permitió que Israel pueda descansar 40 años. Gedeón regresó a su casa, tuvo muchas mujeres y una descendencia de 70 hijos, y murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás. Pero después de la muerte de Gedeón sucedió una catástrofe, sucedió una calamidad terrible. Todo Israel se volvió a prostituirse, se volvieron nuevamente los dioses Baales, se olvidaron de Dios que les liberó de sus enemigos, no se mostraron agradecidos por el trabajo que hizo Gedeón y con toda su familia. Abimelech, hijo de Gedeón y de una de sus concubinas en Siquem, mató a sus 70 hermanos, hijos de Gedeón, los mató en la misma piedra. Jueces 9:5. Y solo Jotán, el hijo menor, se escondió y se escapó de morir. Todos los de Siquem eligieron a Abimelech como rey. Jotán, hijo de Gedeón, que escapó de la muerte que ocasionó a Abimelech, les reclamó a los hombres de Siquem. Indicó que fuego iba a consumir a su pueblo. Y Abimelech, por haberse olvidado del bien que hizo Gedeón, su padre, y por haber dado muerte a todos sus hermanos. Esto se narra en el Jueces capítulo 9, los versículos del 16 al 20. Abimelech gobernó 3 años. Tuvo enfrentamientos con su propia gente. En un momento determinado, Abimelech tomó la ciudad de Tebes y le tomó la fuerza. Y en una torre se encerraron los hombres y mujeres, subieron al tejado y Abimelech quiso incendiarles. Y miren lo que sucedió. Una mujer allá en el tejado agarró una piedra de molino y me imagino apuntando hacia abajo mientras Abimelech estaba intentando incendiar toda la torre, soltó la piedra a esa mujer y le partió el cráneo a Abimelech. Abimelech le dijo rápidamente a su escudero que le mate para que no se piense que una mujer le quitó la vida. Y Dios hizo que todo el mal que los hombres de Siquem hicieron se vuelva sobre su propia cabeza, convirtiéndose en realidad la maldición de Jotam, como dice Jueces 9:57. ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos sacar como enseñanzas? Permítame decirlo con todo mi corazón. ¿Saben? Una, somos los seres humanos llenos de heridas, de complejos, de malos hábitos, por el pecado que marcó nuestras vidas, como fue en el caso de Gedeón. Y que pese a ello, Dios nos escogió y nos dio una tarea que hacer. Y que venciendo nuestros propios miedos, debemos cumplir el propósito de Dios. Esta es la enseñanza. Venciendo nuestros propios miedos, debemos cumplir el propósito de Dios. 2. Gedeón le pidió señales, marcas, para asegurarse que Dios no se equivocó en escogerlo para librar a Israel de los madianitas. De la misma manera, si es posible que el Señor nos dé señales, muestras de que Él nos escogió para cumplir sus preciosos propósitos y hacer la tarea que Él nos encomiende. 3. Para realizar la tarea de Dios, debo eliminar los males, debo eliminar los ídolos que puedo tener y que se constituyen en estorbos pesados
que impiden que las promesas de Dios se cumplan en mi persona. Yo puedo ceder a Baales, a mi propia familia, a mis hijos, a mi dinero, al carro, a la casa, qué sé yo. Debemos quitar los Baales. Debemos quitarlos. 4. Dios escoge a una persona para realizar una tarea que puede ser considerada como imposible en forma natural, pero Dios lo hará siempre a su manera, porque no es con espada, porque no es con fuerza, es solamente por su Espíritu Santo. Iglesia, esta es la verdad. Dios le puede escoger a usted que se crea tal vez algo muy simple, muy sencillo, pero no es por fuerza, no es con la espada, es por su Espíritu Santo. Dios escoge al que es insensato, Dios escoge al que es necio, Dios escoge al que es débil para avergonzar a los que son listos, inteligentes, a los fuertes y a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia. 6. Tengo que ser sabio en extremo para no ser piedra de tropiezo para que los que son débiles de la fe. Gedeón, al construir el efod, fue fuente de prostitución idolátrica para todo el pueblo. No puedo yo ser piedra de tropiezo para mi hermano. 7. Tengo que dejar un legado saludable a mis hijos, un legado de principios y valores, y que no se vendan al mejor postor. Recuerden lo que hemos hablado últimamente, la integridad es una inversión rentable. 8. El ejercicio de un liderazgo y la tarea de Dios encomendada puede ocasionar que la gente en donde se sirva no sean agradecidos, ni reconozcan la tarea realizada. El ministerio al servicio a Dios al final de la carrera puede ser solitario y sin espera de algún reconocimiento. Mi hermano querido, no esperemos reconocimiento de la gente. Puede ser que se le dé, o puede ser que no se dé. 9. Hermano querido, iglesia amada, no existe bajo el cielo función más hermosa y digna de ser instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos en la generación en donde estamos sirviendo. ¿Sí? Tengamos un momento de oración. Esto va a ser importante. Tengamos un momento de oración. Señor, ayúdanos como iglesia evangélica de la Alianza Cristiana y Misionera. Ayúdanos a formar gedeones levantando las trompetas de la alabanza y la espada que es tu palabra. Formemos los 300 que necesitamos para destruir a los madianitas que representan el sistema de pecado que nos está carcomiendo nuestra vida y llevándonos a pobreza extrema. Dios mío, ayúdanos a hacer lo que es correcto. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a depender de ti. Permite que en nuestros propios lugares de trabajo derrotemos a los madianitas y en nuestros lugares de trabajo saquemos los ídolos que tenemos. Pero también, Señor, te pedimos por todos los ecuatorianos que tienen esos pequeños negocios en el sector agrícola y que han comenzado a generar estos microemprendimientos. Dios mío, guíales a cada uno de ellos. Dale sabiduría para que desarrollen su trabajo, que haya prosperidad en su gracia. Señor, en el nombre de Jesús, fortaléceles. Señor,
Uno escucha las historias de las naciones y puede uno ver que en los diversos países del mundo ha afectado, es verdad, pero te pedimos, oh Dios, que tú permitas que la economía se reactive. Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia del mundo, perdona nuestro pecado, pero permite, Señor, la reactivación económica de todos los países del mundo. Oramos por toda la población ecuatoriana que pueden encontrarse con Jesucristo y sus corazones puedan tener esperanza, refugio y sanidad. Señor, oramos por los vendedores ambulantes, personas de escasos ingresos, familias que luchan por mantener sus economías pese a que tienen muchos hijos y sus hijos están estudiando. Dios mío, provéeles el sustento diario, provéeles. Señor, oramos por el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, por su rector, por el equipo de maestros, por la administración. Oramos por quienes están desarrollando en su año lectivo en modo virtual. Que Dios les proporcione sabiduría y todos los recursos necesarios para hacer una educación con excelencia. Padre amado, toma nuestras vidas. Úsala, Señor. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército. En el nombre de Jesús, levanta a un Gedeón y a sus 300 para destruir los miles de marianitas que están destruyendo la economía de la nación. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.